Muy buenos días desde el foco oscuro. Estamos hoy a 3 de julio del año 2023 y comenzamos las efemérides del día pues, con el recuerdo de Brian Jones. Y Brian Jones, ¿quién es este Brian Jones? Pues Brian Jones era uno de los integrantes de los Rolling Stones de la primera época. Era músico, instrumentalista, tocaba varios instrumentos. Y poco antes de esto le habían echado de los Rolling. Parece ser que no cojaba muy bien en el grupo. Y fue encontrado muerto en la piscina, sí. Eso ocurrió en el año 1969. Pues nos acordamos pues, de este músico de los Rolling Stones, que igual si no pueden poner, no lo hubieran juntado. Pues viene bien recordarlo, pues en 1969 ocurrió esto, lo encontraron en la piscina muerto. No está muy claro las circunstancias, como tampoco está muy claro las de Jim Morrison, que 2 años después a este le encontraron muerto, y en este caso, no fue en la piscina, fue, la, fue, fue en la bañera y claro, pues Jim Morrison, pues el famoso músico de los Doors. Aquí tenemos escuchando Light Me Fire, una de las canciones más icónicas de los Doors. Pues un músico, también era poeta, todo un personaje. Parece que tenía actuaciones un poco a veces extravagantes y bueno, tuvo problemas con la justicia incluso, pero todo un personaje. Jim Morrison fue encontrado muerto en 1971. Bueno, en el 324 tiene lugar la batalla de Adrianópolis. Hay otra, pero no es esta es menos famosa, pero también es importante. Es la victoria de Constantino sobre Licinio en una guerra, pues por el dominio de Roma. Ya la de Crisópolis lo terminó de defender, que ya fue en noviembre, en septiembre, que ya hablaremos. Hugo Capeto en 1987 es coronado rey de Francia, el primer rey de la saga de los Capetos, de la casa de los Capetos, todo un acontecimiento también. Bueno, vamos con la batalla de Sadowa. La batalla de Sadowa es una batalla que tiene lugar y que se produce entre los prusianos y los austriacos. Vencen los prusianos y eso adelanta bastante la unificación de Alemania y ya la pone en torno a Prusia, sobre todo, más que a Austria. Austria ya hay el derrotada, pues bueno. En 1886 ocurre esta batalla, en 1866 ocurre esta batalla, y 20 años después también en Alemania, tal vez presenta el primer automóvil, sí, en München, eh, lo presenta. Parece ser que la mujer también tuvo bastante que ver en el desarrollo del automóvil, pues todo un personaje también, tal vez, y bueno, de ahí en los Mercedes-Benz. En 1890 tiene lugar la admisión de Idaho en los Estados Unidos, el estado número 43. Tiene lugar en 1898 la batalla de Santiago de Cuba, donde nos pegan una paliza de mucho cuidado los estadounidenses, unos barcos españoles viejos, atrasadores y bueno, malas decisiones. Y bueno, pues estaba Estados Unidos al lado, tenía mucha más potencia ya que España, pues nos tocaba chinchar. En 1898. En 1940 tiene lugar otra batalla naval, la batalla 1, una medio batalla de Mazalquivir. Destruyen los ingleses parte de la tropa francesa, que esa es un poco una batalla que les piden que se rindan, no se rinden, que hundan los barcos. Bueno, disparan y destruyen, también es una declaración de intenciones un poco de lo que quieren hacer. En 1970 tiene lugar el accidente del Comet 4 de Dainer, en Montseny, en Cataluña, que hay 112 muertos. En 1977 la operación Entebbe, una operación, habían secuestrado un avión, los israelíes a bordo y más gente, y lo llevaron a Uganda. Entonces allí los israelíes llevan un comando y los liberaron. Hubo bastantes muertos ugandeses de rebeldes y de los israelíes bastante pocos. El que lo llevó a cabo, que murió, hermano del presidente Netanyahu. Pues fue muy importante porque se copiaron mucho para hacer operaciones de ese estilo. Fue también un éxito del ejército israelí muy importante. En 1985, pues bueno, pues tiene lugar el estreno de Regreso al Futuro, sí, en 1.200 salas de Estados Unidos, fue un acontecimiento. En 1988 se derriba el vuelo 655 de Irán, ¿eh? Esto lo hacen los estadounidenses. Dicen que, bueno, fue un vuelo comercial que fue derribado por Estados Unidos y además Estados Unidos pues tampoco pidió muchas disculpas. Luego algo compensó, pero prácticamente se quedó un poco como que estaban en guerra, que yo no sé qué. Un caso problemático, sí. En 2006 tiene lugar el accidente de metro de Valencia, que hay 43 muertos, sí, sí, salió accidente. En 2013 tiene lugar el golpe de Estado de Egipto, derrocan a Mohamed Morsi, el ejército, pues después de una serie ya venció las elecciones, pero hubo una serie pues también de oposiciones, de manifestaciones, el ejército tomó la decisión de derrocarle. Bueno, un poco irregular, pero bueno, estas cosas de la primavera árabe, triste las cosas como son. Bueno, vamos con nacimientos, en 1789, quien nace es un pintor, es John Friedrich Oberbeck, un pintor alemán. Y aquí tenemos un cuadro, sí, pues Italia y Germania.
pintados por él. Pues en 1819 nace otro pintor, este es holandés, Johan Bartholdi, pues pinta por Marina, como esta, pues esa es escena de un río. Aquí tengo un cuadro suyo. Seguimos un poco con nacimientos. Quien nace, nace en 1844, este es un arquitecto británico, no estadounidense, que sobre todo rascacielos iban a Búfalo, por ejemplo, el presidente Albuldi, pues esa diseñado por él, Apolunar Ayerra, nace en 1845, este era un compositor español, y como es español, pues ¿qué va a componer? Pues lo que componen muchos compositores españoles, pues zarzuela. Y aquí le tenemos, pues con la zarzuela esa que nos compone. Pues aquí le tenemos copiando en 1845. En 1866, quien hace es Albert Gostak. Este, este es otro pintor, un pintor danés, pues bueno, que aquí le tenemos pintándonos también, pues otra desde el lago. Así, tipo un poco impresionista, un poco. La luz hoy no es muy buena para esto, pero bueno, está muy bien porque el Mediterráneo nos llena de luz. A Francesc Farriol es un arquitecto español que nace en 1871, que es modernista. Y si, bueno, por ejemplo, si van a Zamora, que tiene cosas modernistas bastante curiosas, pues el Teatro Ramos Carrión, pues es cosa suya. Ahora suya. Frank Kafka nace en 1883, pues yo creo que no necesita presentación, es un poco kafkiano, que se dice, es un adjetivo que ha pasado a la historia. Pues escribe pues libros, pues un gran literato que se ha conservado su obra casi gracias a una casualidad. La Metamorfosis, escribe, El proceso, El castillo, estos libros donde nos muestran un poco los entresijos de la sociedad moderna. En 1888 nos nace el escritor Ramón Gómez de la Serna. Ramón gustaba que le llamaran, pues escribe La vida blanca y negra, El caballero de Longo Gris, Automoribunda, que es una autobiografía suya, y luego Greguería, pues la N es una ñ con bigote, esas cosas que decía tan graciosas, un personaje muy curioso del panorama español y literario. Nace en 1888, seguimos con nacimientos, porque quien nacerá en 1899 es Ludwig Gundar, este es un médico y fue el creador de los Juegos Olímpicos modernos, que se hicieron la primera vez en 1848 en Londres con veteranos de guerra y tal, que estaban hospitalizados. Muy interesante ese personaje también. Josh Sanderson nace en 1906, este es una, pues si han visto Rebeca, con ese personaje un poco así bastante manipulador y tal, que aparece por ahí, pues es él, el personaje, y luego también sale en Esta tierra es mía y en Eva el desnudo, que además aquí consigue los caras mejor actor de reparto. Eh, bueno, pues estamos en un momento que vamos a hacerles una pregunta. Pues que nace Gaby, pues nada, pues Gabriel Aragón Bermúdez, pues el de los payasos de las teles, que nos decía cómo están ustedes. ¿Se acuerdan de los payasos? Pues Gaby nace en 1920. Pues nada, pues nos hicieron reír. A mí me hacían mucho reír los payasos, las cosas como son, eran muy graciosos. Tenían un punto, sobre todo las historias que contaban eran terribles. Mark Smith nace en 1922, que es una historietista que hace personajes de español, como Don Danubio, personaje influyente, profesor tragacanto con esas barbas que tenía y eso. Y el doctor Cataplasma, que es poco parecido, y esas cosas que tenían así un poquito. Y luego de Miranda Rococó, que yo me acuerdo que salían los tebeos estos de Pulgarcito y estos que veíamos. En 1925 nace un pintor español, José Bentorrey, pues aquí tenemos Niño con su caballo, pintado por él, y seguimos un poquito con nacimientos, Fukasaku, pues este por el nombre es muy español, no parece, pues es un cineasta japonés, que es co-director de la película Tora Tora Tora, y luego dirigió una película, parece que se llamaba Battle Royale, que la gente decía que era muy violenta, yo no la he visto, pero decía ser un poco problemática y tal. Bueno, Cheo Feliciano es un cantante puertorriqueño, y nos canta por esta música salsa que siempre nos agradable mucho y que está muy bien. Bueno, pues seguimos un poquito con Mocha y
porque quien nos nace es Jean-Claude Avalet en 1951, ese es de Haití, es de cerca, pero este tenía un poquito de peor humor, porque este fue presidente de Haití, bueno, pues dictador desde 1971 a 1986, a que ya una insurrección acabó con su mandato, porque suele pasar con los dictadores a veces. En Mounet, 1953, quien nace es un actor, ha sido futbolista de categorías, bueno, de categorías que estuvo en el Rayo, el que el Rayo no estaba en primera en esa época, y creo que también en el Mallorca también. Y luego pues se le puede ver en películas como Las muchachas de las Bragas de Oro, Los amantes del Círculo Polar, también tienen ahí un papel. En 1958, quien hace Ángela Aceves, que fue ministro, fue con el Partido Popular, primero de Administraciones Públicas, luego de Justicia 2000-2002 y luego de Ministro del Interior del 2002 al 2004, que bueno, ¿se acuerdan ahí? Un papelito que hizo un papelón. Pues mira, en 1962, ¿quién hace Tom Cruise? Sí. El 3 de julio, pues hizo Top Gun, hizo Rayman, ¿se acuerdan de Rayman? El papel que hace con Justin Hoffman. Y luego estaban buscando a alguien para hacer Nacido el 4 de julio y dijeron, bueno, a ver si encontramos uno que crezca el 4 de julio. Y encontraron este que nació el 3, lo más parecido, y parece ser que dijeron, le vamos a coger. Bueno, eso son cosas que se cuentan así muy extraoficialmente por Hollywood, igual no es verdad, pero bueno, yo lo mento aquí. Bueno, pues luego entrevista con el vampiro, también le vemos, en Misión Imposible, y bueno, y salió en Vainilla Sky, sí. Además, allí conoció a Penélope Cruz y con ella pues tuvo una época que estuvieron relacionadas. También con Nicole Kidman se estuvo casado. Bueno, vamos un poco acabando con Tracy Emin. Este es un artista que dice, soy una alcohólica, neurótica, psicótica, quejita, una perdedora obsesionada conmigo misma, pero soy un artista. Bueno, pues tienen sí, Maybet, es una de sus obras de arte, que es una cama revuelta, y luego tiene otra también que mientras con quien dormía o algo así, que es como una tienda de campaña. Bueno, pues esas personas modernas que se llaman artistas gráficos y cosas así. Bueno, en 1971 que nace Julián Assange, que esperemos que esto, bueno, pues yo como no tapo nada, pero pues el fundador de Wikileaks y que ahora tiene problemas con la justicia, pues es hacker, programador, y esa acusación de violación, lo que pasa es que no está muy claro si eso es por la violación o verdaderamente porque ha tocado las narices a mucha gente que parece en principio lo más probable. Pero bueno, Estados Unidos, pues claro, le persiguen y tal, y bueno, ahora creo que estuvo en la embajada de Ecuador durante un tiempo, pero ya Ecuador le quitó la protección y ahora está, creo que está prisionero, preso en la cárcel inglesa, pero no sé muy bien dónde está ahora mismo. Y bueno, y acabamos con 1900, con Susana Córdoba, que es una actriz española. Bueno, pues salen series de como El Príncipe de Telecinco, Amar es para siempre, y Servir y Proteger. Y bueno, pues sirviendo lo que pueda servirles un servidor aquí, mañana vendrá otra vez para contarles los del 4 de julio. Pues desde aquí que les vaya muy bien, desde el foco oscuro hasta mañana, desde el foco oscuro.